el lunes otra serie de ejercicios que son los ejercicios extra que yo les he dar, para que resuelvan el ruido, ¿sí? Porque hoy nos quedan simplemente 3 ejercicios, así que vamos a completar esos 3 que nos quedan. Es el 519. ¿Me escuchan todos bien, no? Sí, profe. Bueno, acá les dice que un amplificador tiene una ganancia de potencia de 20 dB. La señal de entrada es de 100 microwatt con una potencia de ruido de entrada de 1 microwatt. Si el amplificador contribuye con un ruido adicional de 100 microwatt y el sistema opera a 17 centígrados, tienen que determinar primero la CINI, después la señal de entrada y el ruido de entrada. El punto B será la señal de salida y el ruido de salida. El C, la figura de ruido a 17 centígrados. El D, la figura de ruido ahora a 50. Y por último, la señal a la salida y el ruido a la salida a 50 centígrados. Bueno. ¿Ven ahí? ¿Hay luz suficiente o necesitan la otra luz? Me parece que eso refleja mucho, ¿no? ¿Me confirman? ¿Ven bien o no? Sí, de mi parte se ve bien, profe. ¿Se ve bien? Bueno. Bueno, simplemente entonces tenemos un sistema que tiene una ganancia, dijimos, de 20 dB. Y opera a 290 Kelvin. Tenemos como datos, esto vale, dijimos, 100 microwatt, la NI 1 microwatt, la NR 100 microwatt, y dijimos la ganancia 20 dB. Bueno, nos pide como primer dato la CINI, ¿no es así? Entonces, ¿esto cuánto valdrá? Tenemos los datos, los 100 microwatt dividido los 1 microwatt. Esto le da, lógicamente, 100. ¿Cuántos serán dB? Hagan los cálculos, a ver. Ustedes que tienen calculadora a mano. Ah, chicos, no alcanzo a leer. ¿20 dB? Bien. 20 dB. Correcto. Ahora, ¿qué les pide también? Les pide la señal, la sono.
pero no tengo ni la señal a la salida ni el ruido a la salida, ¿no es así? Pero lo puedo determinar. ¿A qué equivale la señal a la salida? La señal de salida, ¿a qué equivale? ¿Se han olvidado? La ganancia por la entrada, exacto. O sea que acá tengo la sí por la ganancia. Dijimos que esto eran 100 micro por la ganancia, estos 20 dB son 100, o sea que tenemos un valor de 10.000. 10.000 microwatt. La señal de salida, perdón, el ruido de la salida también está dado por el ruido a la salida por la ganancia más ese ruido adicional. Y esto también es 1 microwatt por la ganancia más, ¿cuánto valía esto? 100 microwatt también. ¿Eso cuánto les da? 200 microwatts. Entonces, con estos dos datos ya tenemos la zona a la salida. ¿200, profe, no? ¿Cómo? No le escuché, ¿cómo? 200 micro, ¿no es? Sí, 200 micro. Ah, acá sí, sí. Exacto. Lo dije y no lo escribí. 200. O sea que este valor le da 50, ¿no es así? Y esto en dB, ¿cuánto les da? $17 dB, profe. 16.99. Sí, 17 directamente, 17 dB. Bueno, ahí tenemos entonces el otro cálculo de la consigna, ¿no es así? Después les pedía, ya me olvidé que les pedía. La figura de ruido a 17 centígrados. La figura de ruido a 17 centígrados. O sea que tenemos que calcular esta relación, ¿no es así? O sea, la figura va a ser justamente la relación esta que acabamos de determinar acá. Dijimos que eran estos 100 con estos 50. No, estoy hablando macana yo. Estamos... estos de acá. Y eso nos da un valor de 2, ¿no es así? En dB, si mal no recuerdo, son 3 dB. Es el FS. Y la relación ruido de entrada y la relación ruido de salida.
Ese dijimos que era el punto C. ¿Alcanzan a ver bien ahí los valores? Bueno, después nos pide la figura del ruido a 50 centígrados, ¿sí? O sea que tengo que calcular ahí. ¿Qué tengo que calcular? Porque ahora me pide a 50 grados. Antes estaba en la temperatura estándar, ¿no? Así, a 17, o sea, 290 Kelvin. Ahora va a trabajar esto 273, de 290 más los 50 nos daría 325 Kelvin, ¿no? Así. ¿Qué tengo que calcular ahí? La nueva figura de ruido a esa temperatura. Recuerden que yo tenía la Fs menos 1 por la temperatura estándar, ¿no es así? Y esto tenía que ser igual a la F sub 0 menos 1 por la T sub 0. Entonces ahora tengo que determinar este valor. ¿Qué valor les da? A ver, calcúlenlo. Recién le leo el mensaje, Otero. Una pregunta, ¿cuántos TP hay que tener presentados hasta ahora? Y recuerden que eran los 3 de analógica, de modulación analógica. El de FM, que es el último, el de doble banda lateral y el de AM. Ahora le hice la devolución. A ver, acá lo tengo marcado, no sé si estará presente ahora, a Boati, el grupo de Boati, del 4R2. Hace un ratito le dije que estaba todo bien. Del grupo S, del 4R2, es el único grupo que lo he presentado. Y del 4R1, tengo 1, 2, 3, 4 grupos nada más. Envíen eso lo más rápido, así terminamos la primera etapa con los laboratorios, con las simulaciones esas, que después nos vamos a tener las simulaciones hay 2 simulaciones que yo se las envío porque no están en la guía, que es de muestreo, y las otras son de la parte digital, ASK, FSK, PSK, que son las otras 2 simulaciones en fase, en amplitud y en frecuencia, pero digitales. Bueno. ¿Cuánto les dio la figura de la F sub 0? ¿Lo pudieron calcular? ¿O están en eso?
279 dB. A ver. Déjeme corroborar. 279. No, 279. Adimensional. 279, sí, estaba viendo, pero no le da 279. ¿Cuánto valía la FS? 2, ¿no así? O sea que acá la F sub 0, ¿cómo le queda? Le queda la FS menos 1 sobre, o mejor dicho, TS sobre la T0 más 1. Esto le daba 2 menos 1. La TS dijimos que era de 290 Kelvin sobre la T sub 0 que dijimos que eran 323 más 1. Ese valor, si yo no lo calculé mal, le da 1,9. 1,9. Pero, ¿qué cosa falta ahí? Había una variación, ¿no es así? Un delta F. Esa diferencia era la FS menos este valor nuevo. O sea que acá le daba 2 menos 1,9, esto le daba 0,1. O sea que la nueva FS a la nueva temperatura es la FS más el delta F. O sea 2,2 más 0,1. 2,1. ¿Se entiende? Me dio lo mismo 2,79 dB, no en dB. Y 1,9 S, sí, el valor S sí está. ¿Quién le dio eso? Cabina. Sí, lo escucho. No sé quién habló. No, que está bien, profe, sí se entiende. Bueno, porque a Checa creo que era, no alcanzo a ver bien acá, a Checa y a Cabina le daban 2,79 en dB. Bueno, y el último ítem les pedía la relación, la sono, o sea, la salida a 50 centígrados. Este punto dijimos que era el E. Entonces la sono a 50 centígrados va a ser igual a ¿qué cosa? A la Cini, que ya la teníamos calculada, sobre esta nueva figura. La FS, acá yo puse mal la FS, que no me acuerdo qué nomenclatura le sabíamos poner. La FS TO, a la temperatura, a la nueva temperatura. Entonces esto nos daba 100 sobre 2,1 y ese valor les daba 47,61.
1,9 en veces el F. Claro, exactamente, el F0. Y a eso le tiene que hacer la variación para después sumársela, para que le dé la nueva figura de ruido a la nueva temperatura. ¿A todo el mundo le dio ese valor? Al menos a mí sí. Bueno, continuamos con el siguiente o están copiando. ¿Cuál sería el último paso que dijo, profe? El último ítem le tenía que calcular la relación, la sono a 50 grados centígrados. Usted ya conoce Sí, la entrada, ¿no es así? sí. La señal, ruido a la entrada, que era 100, que ya era un dato ese, lo Y la, habíamos nue- calculado, y la nueva figura de y ruido, la sí. nueva figura, sí, a esa temperatura que le daba 2,1. De ahí despeja la sono y le da 47,61. Ah, ahí queda. Bien. Alcanza a ver bien ahí, ¿no? Sí, sí. Así que hagan un paso más después. Bueno, nos quedan 5 minutitos. Cuando se corte, reiniciamos de nuevo. El siguiente les pide, el 520, dice, obtenga la temperatura efectiva de ruido de dos resistores conectados en serie, tal como se muestra en el circuito. Bueno, ¿esto lo puedo borrar o están copiando todavía? Bueno, profe. ¿Lo borro? No lo escucho. Por mí sí. Parece que está usted solo nomás. Bueno. Entonces tenemos el circuito que son dos resistores en serie. Este está a 280 Kelvin y es un valor de 10K ohm. Y este otro está a 400 y tiene un valor de 15K. ¿Sí? Bueno, tienen que determinar entonces la temperatura efectiva. Si recuerdan, eso lo podemos asociar con una tensión de ruido, ¿no es así? Que iba a estar dado por 4 veces la constante por el beta o por el P y la temperatura y la resistencia. Si recuerdan esa tensión de ruido, era el 4K TBR. Y acá, como están en serie, tenemos que hacer la suma de esas tensiones. Podemos esto reducirlo simplemente a una resistencia y a una tensión de ruido. Esto sería
equivalente. A ver cuánto cree que les puede dar. ¿Mm? Eso fue, creo, lo último que vimos con Danicio en la teoría. Si mal no recuerdo. Ah, no. Cuando vieron el circuito equivalente, no, uno de los primeros temas, yo estaba confundido. Bueno, esto ya se corta y se cortó nomás. No sé si no está compartiendo. Ah, perdón, no se activó. Siempre hay que activarlo de nuevo. Ahora va a ver. Ahí está. Gracias. No sé. Y esto dijimos que era un Bn1 más un Bn2 al cuadrado. Y esto, esta vez me daba, si lo desarrollaba, y eso me daba después el doble producto entre dos tensiones de ruido. ¿Sí? El Bn1 y el Bn2 no correlacionaban, por lo tanto, esto sería cero. Por lo tanto, la temperatura efectiva, ¿qué nos quedaba? Era N sobre KB. Y si desarrollaba todo eso, me quedaban las temperaturas por la resistencia de cada una sobre la suma de la resistencia. O sea que acá tendría 1 por R1 más T2 por R2 sobre la suma de la resistencia. Y ahí tienen para calcular cuál va a ser la temperatura entonces del sistema de esas dos resistencias que tienen esas diferentes temperaturas. Calculen eso y vemos cuánto les da. Eso, para que se guíen, estaba en la página, yo les confirmo, en la página 129 del libro.
No se ve la pizarra, profe. Ah, ese era el mensaje anterior. 352 Kelvin. A ver, son 10 por 280 más 15 por 400 dividido la suma de las resistencias. A ver si yo calculé mal. 1294, amigo mío. ¿Cómo? Es una igualdad, profe, ¿no? N sobre K sobre B igual a lo otro. Exacto. Ujú. A ver, no me funciona la calculadora mía acá. Acá son 10, hay que reemplazar, ¿no? Estos son 10K por los 280. Más los 15K por los 400. Todo eso va dividido 10 más 15. Eso me daba 240. A mí, corrobórenlo porque no me funciona la calculadora. ¿352 entonces? No sé qué habré calculado entonces, porque no me funciona ahora esta porquería. Entonces, ¿están seguros que vale ese valor? 352. Bueno, o sea que la temperatura efectiva es de 352. Bueno, eso sería el cálculo que tienen que hacer. Ya después lo voy a corregir acá en mi borrador. Bueno, y el último que creo que queda, este más larguito, a ver si lo pueden hacer ustedes solitos. El 521. ¿Mm? ¿Esto lo puedo borrar o se los dejo todavía para copiar? Bueno, borramos. Bueno, este es larguito. Tenemos el cable de bajada. Que nos entra a un amplificador donde tenemos la figura y la ganancia de 20 dB. Después tenemos el mezclador que tiene una figura de 10 dB y una ganancia de 8.
Y por último tenemos el amplificador de FI con una figura de 6 dB y una ganancia de 60 dB. El sistema trabaja a temperatura estándar, o sea, 290 Kelvin. ¿Mm? Y nos pide figura de ruido total. Figura de ruido total. Después temperatura efectiva de ruido total. Después la figura y temperatura efectiva intercambiando ahora el amplificador, o sea, este en lugar del cable y el cable después. ¿Mm? Hay que invertir y hacer el mismo cálculo. Y después les pide repetir las consignas nuevamente A y B para cuando el sistema ahora ya trabaja en lugar de 17 grados, trabaja 20 grados. Y repetir nuevamente, cuando se da vuelta esto se invierte, nuevamente a la misma temperatura de 30 centígrados. Me tienen para trabajar un ratito. Recuerden que todo tengo que pasar a veces, ¿sí? Tanto la figura como la ganancia las convierto a veces y de ahí voy trabajando. ¿Mm? Otra cosita que me olvidaba, les dice que en el diagrama en bloques de un sistema receptor que se muestra a continuación, el cable de bajada tiene una pérdida de 1,5 dB. O sea que este cable, recuerden, tiene una pérdida de 1,5 dB. Recuerden que la pérdida la podía sustituir por una ganancia, ¿no es así? La ganancia de la guía es la inversa de la pérdida, en signo. ¿Se ubican bien lo que tienen que hacer? Sí, profe. Bárbaro. Bueno, veamos qué valores les dan, a ver. Primero determinemos la figura total del sistema de ruido. ¿Mm? Mientras tanto voy a buscar un vaso con agua, de vuelta. ¿Alguna pregunta?
¿Qué valor determinaron de la ganancia de la guía? Ganancia del cable 0,7, correcto. ¿Y la figura cuánto le da? Porque también le hace falta ese valor. 1,41. Perfecto. Entonces tenemos que plantear la, la F total, ¿no es así? Esto que tengo primero, la F de la guía. Después, ¿qué me viene? La figura del RF menos 1 sobre la ganancia de la guía. Después, ¿qué etapa tengo? La del mezclador. La figura, bueno, acá le había puesto sub C. Menos 1 sobre ganancia de guía y la ganancia del RF. Después que tengo ya la figura de la FI menos 1 sobre ganancia de guía, ganancia del RF y la ganancia del mezclador. Esa es la expresión que nos va a dar la figura total. Veamos qué valor les da. Recuerden de pasar todos a veces.
¿Por qué da 1,41, profe? ¿Cómo? Perdón. ¿Por qué? ¿De dónde saca el 1,41 ese que dice Facundo Checa? Porque usted tiene una pérdida de 1,5, ¿no es así? Para calcular la Sí, ganancia, usted hace menos 1,5 y calcula en veces, ¿sí? sí, me da 0,7, Pa- 707. Para la ganancia, exactamente. Pero para la figura, directamente hace 1,5 en veces y le da 1,41. Ah, bien. 7,19. eh, sí, a mí me dio, porque yo cuando usé con la calculadora puse todo en la memoria y me dio un valor de 7,26, ¿sí? Usted debe haber hecho a lo mejor con dos decimales, ¿sí? Así fue Cabina, trabajó con dos decimales en todo, porque da cercano el valor. ¿Mm? Vamos a tomar como ese valor el que le digo a usted, porque yo lo hice con todos los valores en la memoria, entonces me daba un poquito más grande, ¿sí? Entonces esto le da, dijimos, 7,19. No alcanzo a leer qué me pone ahí. Sí, le erré. Ah, la ganancia, el amplificador final. Sí, por eso le digo yo, a mí me dio, a ver, para que veamos que nos comparemos bien los valores, ¿sí? Lo volvemos a escribir acá. Esto daba 1,41 más este valor es 5 menos 1 sobre 0,7 más este valor es 10 menos 1 sobre 0,7 y 100. Y este otro valor es 4 menos 1 sobre 0,7, 100 y el último valor era 6,3. Esos valores, entonces como les digo, a mí cuando yo lo calculé le metí todos los valores todos los decimales directamente y me dio un valor de 7,26. ¿Mm? A ustedes capaz que le dé un poquito más chico, pero todos estos son los valores con los que tienen que trabajar. Sí, me da esa aproximada, profe, 7,25, 6,8. Bueno, bárbaro, con esa figura justamente del ruido, ¿cuál es la temperatura efectiva del sistema? ¿No es así? Que está trabajando a la temperatura estándar, a los 290 Kelvin o 17 centígrados. ¿Mm? Calculen la temperatura.
Esa es la consigna B. Con esta figura, los 290, y esa temperatura les tendrá que dar 1815,30, ¿sí? 1815, directamente. Este es un punto. Bueno, si llegaron a ese valor, ahora lo que tienen que hacer es invertir, es decir, esto lo coloco en lugar de la guía y la guía en lugar del amplificador de ref. Y volver a calcular tanto la figura como la temperatura. Así rapidito nomás. Si yo coloco esto adelante del cable y el cable me va a dar la figura mayor o menor. Perdón, profe, ¿cómo es? ¿Qué dijo? Si mejoro ¿qué cosa? eh, Intercambiando esto, ¿no es cierto? El cable en lugar del amplificador de RF, lo invertimos. La figura, ¿cómo le va a dar? ¿Mejor o peor? Mayor. Porque recuerden que siempre tenía que colocar, estaba fijándome en qué ejercicio era que habíamos hecho y era justamente en el primero, cuando intercalábamos los amplificadores con menor figura de ruido adelante y después lo invertíamos, obteníamos la mejor figura cuando teníamos la mejor figura total, ¿no? Cuando teníamos la mejor figura de ruido adelante, ¿m? O la más chica, mejor dicho, ¿m? La más chica. A ver qué valor les da. O sea, el único cambio que tengo que hacer son estos. Estos quedan igual, porque no varían. También va a influir la ganancia, ¿no? La ganancia de cada etapa. Hay que ver eso también. Tenemos una ganancia de la guía de 0,7, en cambio la ganancia del pre creo que era muy grande, era ¿de cuánto? De 100. Capaz que disminuya, porque no lo tengo yo calculado. Puse los valores, pero no tengo el resultado final.
5,27. Puede ser, pues no tengo la calculadora, no me funciona, me quedé sin batería. Por eso le digo, estos dos términos quedan exactamente igual. Acá cambiaría 1,4 menos 1. Acá quedaría 1,41 menos 1. Y acá la ganancia me queda en 100 y este valor pasa a ser 5. Con esos valores lo calculó, ¿quién lo calculó? A ver, Otero y Checa. 5 acá en la entrada, acá 1,41 menos 1 sobre 100 y esto quedaba igual. Entonces, si con esos valores entraron, así es, 5,14, bárbaro. Bien, con eso ahora tenemos que calcular la nueva temperatura efectiva. Porque ha cambiado ahora la figura del ruido, ¿no es así? Como este valor, dijimos que es 5,14 me dijo que era. Por lo tanto, esta otra temperatura tendría que disminuir. De 1815 tiene que disminuir no sé qué valor. Calculen y lo indico acá. Le vuelvo a hacer la consulta. La clase pasada me habían enviado un mail preguntándome que alguien tenía una duda del circuito de FM. Yo le dije que lo veíamos hoy, pero no recuerdo quién era. ¿Está acá presente? Así cuando terminemos la clase, seguimos un ratito con esa para aclarar esa duda. 9196 de edad o 910,6. 5,14 menos 1 por 290, dijimos. Eso le da 1200. 910,6. 1200. 1200. 1200, claro, ¿cómo se? 1200. O sea que 1200, ¿cuánto me dijo? 1200,6. Es 1200. 1200,6. Bueno. Bien, 1200 directamente. O sea que disminuyó justamente, lógico, porque disminuye la figura de ruido, tiene que disminuir la temperatura. O sea que Bustos tiene que fijarse ahí que no le da ese valor de 910. Bueno, ninguna duda está ahí, ¿no es cierto? Y ahora les pide repetir las consignas A y B, o sea, tanto la figura como la temperatura. Ahora, si el sistema opera a 30 grados, hay que hacer los mismos cálculos, primeramente con la guía adelante y el RF en segundo lugar. Vuelven a calcular la figura del ruido y la temperatura, para este caso 30 grados, y después dan vuelta nuevamente esto y hacen de nuevamente el cálculo. Bueno, esto se va a cortar en unos 5 minutos. A ver cuánto les da, porque les digo, no lo tengo calculado, tengo los valores anotados, pero no conozco el resultado.
A ver, 7,5 la figura a 30 centígrados. No tengo el valor, ¿sí? Corrobórenlo a ver cuánto les da. Bueno, me reiteran el valor que no lo pude copiar. Y de la figura que no les había dado, que vi que alguien también le dio ese valor, pero no alcancé a ver exactamente cuál era. 7,5 entonces. Bien. Entonces hay que calcular nuevamente la temperatura efectiva ahora a 303 grados con esta figura, ¿no? ¿Cuánto les da? 7.469. Bien. O sea que al aumentar la temperatura aumentó la figura de ruido porque teníamos 7,2 creo que era el valor anterior, ¿no? Y la temperatura era de 1815. Bueno, ahora hay que volver a calcular, pero intercambiando, recuerden, la guía con el amplificador de ref. Tenemos que dar vuelta a eso y volver a calcular la figura y la temperatura. Ese es el punto E. Entonces la figura y la temperatura efectiva. Si a mí también me da la temperatura 1885. Ah, perdón, no era 7.469, ¿no? Ese es 7,4. Ah. 1885.
Bueno, ahora sí veo bien. Ahora entonces tenemos que intercambiar, como les dije, la guía por el amplificador de ref, invertirlos y volver a hacer el cálculo. $5,33 la figura. $1,255. Bueno. Será así entonces. Pasamos de una figura de 5,14 a 5,33. No, perdón. Pasamos de una figura de 7,5 a 5,33 y de una temperatura de 1885 a 1255, dando vuelta entonces los componentes, la guía y el amplificador. O sea que está bien. Bueno, eso es toda la consigna entonces que tenemos para calcular del último ejercicio. Bien, son las 21:22, ya tienen que partir para la otra clase. Profe, una pregunta. En la temperatura efectiva de ruido, que ahí dio 1885, ¿hay que multiplicar cuando nosotros hacemos esta fórmula por 290K o no sería, que estamos trabajando a 30 grados, sería 303K? Vos sabés que se escucha mucho ruido, no te alcanzo a entender qué preguntas. Si cuando hace la temperatura efectiva hay que multiplicar por 290K o por 303K. Ah, en esta expresión. En estas. Claro, cuando después... O sea, con esta figura tiene que ser ahora esta temperatura tiene que ser 303. ¿Sí? Claro, porque a mí me daba distinto, pero si lo multiplicaba por 290 sí daba lo que había dicho el resto. Entonces el resultado no sería 1885, sino 1969. Déjame que me ubique porque como no lo tengo el resultado, primero calculamos la figura de ruido, ¿no? ¿Sí? Y después calculábamos esa figura a 290 grados, ¿no es así? Después teníamos que calcular la figura, la F sub 0, a esta nueva temperatura de 303, ¿sí? Entonces vos tenés que aplicar esta, que era por la 290, y esto te daba la F0 menos 1 por la 303, ¿sí? Es esta la que hay que determinar. Esa es el valor y este, ¿no es así? Esa es la que determinaron.
¿Me escuchan? Sí, sí, pero yo había encarado por otra forma, así que después tengo que sentarme y verlo de nuevo. Así que, nada, no después, gracias por... A ver, aténdeme bien para que no te confundas. Primero calculábamos la figura y la temperatura efectiva, ¿sí? A una temperatura estándar, a los 290, ¿de acuerdo? Esas fueron la primera consigna, la A y la B. La figura de ruido total y después la temperatura efectiva de ruido total, a 290. Después, ¿qué hicimos? Calculábamos tanto la figura y la temperatura cuando invertíamos el cable y el amplificador. Ahí creo que nos daba este valor en azul, 514 y 1200. Vamos hasta ahí, ¿no es cierto? Sí, sí. Bien. El punto D te decía, repetir las consignas A y B, o sea, calcular la figura y la temperatura, pero ahora a una temperatura de 30 grados, que es esta la que tenés que aplicar ahora. La que habíamos aplicado antes era la temperatura efectiva que habíamos aplicado con 290, era la Fs menos 1 por los 290. Pero ahora ha variado la temperatura. Por lo tanto, tenemos que calcular la nueva figura a esa temperatura. Entonces, este valor es el que tiene que ser 7,5 acá y 5,3 cuando invertimos los componentes. Claro. Ahí lo calculamos de esa forma. ¿Cómo? Para la temperatura efectiva, profe, también se tiene que seguir multiplicando por 290, aunque la temperatura de trabajo ahora sea distinta. Claro, porque vos tenías antes el sistema que trabajaba a temperatura estándar, de 290, pero ahora pasó a 303, ¿sí? Por lo tanto, la nueva figura, que es esta F sub 0, y la nueva temperatura efectiva que va a trabajar a la T sub 0, va a tener que ser de 303 grados, ¿sí? Claro, por eso, cuando yo la multipliqué, la fórmula que tiene allá en la esquina superior derecha del pizarrón sería 7,5 por 300. Esta tiene que ser a la temperatura justamente de 30 grados. Sí. Lo mismo que la figura y la temperatura. Claro, por eso es que la temperatura efectiva que le dijeron ahí, 1885, está sacada a 290K más 303K. Claro. A eso es lo que iba. Claro, claro. Entonces tienen que calcular, tienen que hacer esta operación. Fs menos 1 por 290 igual a F0 menos 1 por 303. Esa figura entonces tiene que ser el valor que les tenga que dar acá, y la temperatura efectiva lógicamente que va a ser a esa F0 por los 3 menos 1 por los 303. ¿Se entiende? Sí, la figura está bien calculada, pero después la temperatura efectiva es 1969. Ah, entonces este valor está mal, 1969. Claro. 1969. Bárbaro. Bueno, después lo voy a corroborar yo porque tengo que ponerle batería nueva. Entonces, esto era a 30 grados con la guía adelante. Este resultado tienen que aplicar el mismo criterio, pero ahora dando vuelta a la guía y el amplificador de ref. No sé si les da esos valores, eso es lo que hay que corroborar bien, ¿sí? Veo que se están yendo ya. Bueno, la clase que viene les voy a enviar por mail
por las dudas ya se vayan todos, les voy a enviar por mail otra serie de ejercicios de ruido para que los calculen. Y el viernes que viene, entonces, también les voy a pasar por este mismo sistema, digamos, los ejercicios para que ustedes lo hagan. Traten de hacerlo solos, sin chequear nada, a ver cómo están. ¿De acuerdo? Bueno, profe, gracias. Ok, Bueno. profe, gracias. Buen fin de semana, entonces. Hasta luego. ¿Alguien se quiere quedar más luego para alguna consulta?